el bíceps braquial es un músculo del codo, se origina en lo que es en la tuberosidad supraglenoidea y en la apófisis coracoide. Se va a insertar en lo que es la tuberosidad del radio. Este músculo hace lo que es la flexión del codo. Entonces, para valorar este músculo, mi paciente tiene una posición sedente, extremidades superiores al costado y rodillas juntas. Mi paciente va a hacer flexión de codo a 90. Entonces va con sus manos, dedos, va a tocar el hombro y ahora voy a aplicar lo que son los grados y empezamos con el grado 5 que es resistencia máxima. Estoy al frente de mi paciente con una mano al hombro y la otra que es la que va a aplicar la resistencia máxima. Entonces, no deje que yo le haga extensión, mantenga la flexionada y contamos. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora aplicaremos el grado 4 que pasa de una resistencia intensa a una resistencia moderada. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora grado 3 es paciente hace el movimiento sin ninguna resistencia, hace flexión. Esto es en contra de la gravedad. El grado 2 es a favor de la gravedad, entonces ponemos el brazo en abducción 90 grados y el paciente hace flexión de codo. Grado 1 es el paciente hace flexión, hace muy poco flexión, entonces se le va a palpar lo que es el músculo. Y se le palpa el músculo. Y ya grado 0 es cuando no hay movimiento. Braquial anterior. La posición del paciente estará en posición sedente con el brazo al costado, el codo flexionado a 90 grados y el antebrazo en pronación. La posición del terapeuta será al frente del paciente con una mano en el músculo, que en este caso es el braquial anterior, y con la otra mano en el tercio medio del antebrazo. Inicialmente comenzaremos con grado 5, que es la resistencia máxima. Luego, si el paciente no logra vencerla, pasaremos a grado 4, que es la resistencia moderada. Luego, le pediremos al paciente en grado 3 que realice únicamente el movimiento sin resistencia, únicamente venciendo la fuerza de gravedad. En el grado 2, el paciente realizará el movimiento a favor de la fuerza de gravedad. Entonces acá no vencerá ni la fuerza de gravedad ni la resistencia. Y en el grado 1 haremos una palpación del músculo a ver si hay una contracción. En este caso se hará palpación del braquial anterior. Y en grado 0 es cuando no hay movimiento, no hay contracción, no vence fuerza de resistencia ni fuerza de gravedad. El tríceps braquial es un músculo que se origina en la parte dorsal y este tiene 3 cabezas. La larga está en la tuberosidad infraglenoidea, la lateral está en lo que es la línea del canal del torsio humeral y la inferior en la línea inferior del canal del torsio humeral. Este se va a insertar en lo que es en el olecranon y va a ser extensión del codo. Entonces la posición del paciente va a ser en el decúbito prono, el brazo a 90 en aducción, 90 grados y el antebrazo en flexión.
La posición del paciente pues está de pie a la altura del tórax, con una mano encima del codo y la otra que es la que va a aplicar la resistencia. Entonces haga flexión, extensión y le voy a aplicar una resistencia máxima que es grado 5. Le voy a hacer flexión, no deje que le baje la mano, manténgalo en extensión. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora haremos grado 4, que es de una intensidad, pasa una intensidad, una resistencia intensa a una resistencia moderada. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora vamos al grado 3. Grado 3, que el paciente hace el movimiento sin ninguna resistencia. La extensión. 3. Bueno, en el grado 2 ya el paciente pues cambia de posición, está en una posición sedente, brazos al costado y rodillas juntas. Entonces, como este es a favor de la gravedad, va a tener el brazo una aducción de 90 grados y el paciente va a hacer lo que es extensión. En el grado 1, el paciente hace extensión y se le hace movimiento y se le palpa lo que es el músculo. Una parte posterior. Y ya el grado 0 es cuando el paciente no tiene ningún movimiento. El anconio. Posición del paciente. Decúbito prono. El paciente comienza la prueba con el brazo en 90 grados en abducción y el antebrazo flexionado colgando en forma vertical. Posición del terapeuta ocupacional. Él sostiene el brazo justo por encima del codo y usa la otra mano para aplicar la resistencia en sentido descendente en la posición posterior del antebrazo. Entonces, grado 5, aplicaremos la resistencia máxima. Una vez ya apliquemos grado 5, seguimos con grado 4, resistencia moderada. Vamos al paciente que realiza el movimiento sin resistencia. Grado 2. El paciente está en posición sedente con las rodillas juntas, flexionadas. El brazo está a 90 grados en abducción con el hombro en rotación neutra y el codo a 45 grados en flexión. Toda la extremidad superior está en un plano horizontal con respecto al suelo. El terapeuta ocupacional está de pie al lado del paciente pues para iniciar la prueba. Entonces, en grado 2, el paciente realizará el movimiento pues a favor de la gravedad. Y en grado 1 es cuando el paciente ya no realiza movimiento, ni vence la fuerza de gravedad, entonces le vamos a palpar, en este caso, el anconio para ver si tiene una contracción. Y en grado 0 es cuando no hay contracción, no hay movimiento, no se vence la fuerza de gravedad. Largo, la posición del paciente. El paciente va a estar en posición sedente con un brazo al costado, el codo en flexión más o menos de 90 grados y el antebrazo en medio de pronación y supinación. La posición del terapeuta va a estar al frente del paciente con una mano
en el músculo, que en este caso es el supinador largo, y la otra en el tercio medio del antebrazo. Entonces iniciamos grado 5, que es la resistencia máxima. Luego pasamos a grado 4, que es la resistencia moderada. En grado 3 le pedimos al paciente que haga el movimiento sin resistencia, únicamente venciendo la fuerza de gravedad. En grado 2 le pedimos al paciente que realice el movimiento a favor de la fuerza de gravedad y sin resistencia. Posteriormente pasamos a grado 1, donde haremos la palpación del supinador largo. En este caso, entonces empezaremos a palpar desde el supracondilio externo del húmero hasta llegar a la base de las apófisis estiloides del radio. Aquí palparemos si hay una contracción del músculo. Y luego posteriormente a grado 0, donde no hay vencimiento de la gravedad, no hay vencimiento de la resistencia y no habrá una contracción ni un movimiento. Supinador corto se origina en lo que es en la epicóndilo del húmero y se inserta en lo que es en el radio, en la cara externa. Entonces este músculo hace lo que es supinación. Entonces, para valorar este músculo, nuestro paciente está en posición sedente, brazos al costado y rodillas juntas, el antebrazo en supinación. La posición del terapeuta puede ser al frente o al lado, con una mano sostiene el codo y la otra es la que va a aplicar la resistencia, y en la cara posterior del brazo. Entonces, el grado 5 lo va a aplicar resistencia máxima, no deje que yo le haga pronación. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora aplicaremos la resistencia moderada, que es grado 4. 5, 4, 3, 2, 1. La resistencia o el grado 3, que es el movimiento sin ninguna resistencia. ¿Puedes verlo? Grado 2, que es a favor de la gravedad. Entonces el paciente va a hacer el movimiento de supinación. El grado 1 hace movimiento y se palpa. Se trata de hacer el movimiento en el cual se va a palpar el músculo. Y ya lo que es el grado 0, pues como no hay movimiento, no hay esa contracción de músculo. Del antebrazo, posición del paciente, posición sedente con las extremidades superiores junto al cuerpo, el codo flexionado y el antebrazo en pronación. Posición del terapeuta, justo al frente del paciente, con una mano se sostiene el codo y con la otra es usada para aplicar la resistencia. Lo hace con la eminencia hipotenar sobre el radio en la cara anterior del antebrazo, en la muñeca. Entonces inicialmente comenzamos grado 5, resistencia máxima. Una vez el paciente no pueda resistir, pasamos a grado 4, resistencia moderada. Si el paciente ya no resiste la resistencia, pasamos a grado 3, donde este únicamente hace el movimiento y vence la fuerza de gravedad.
Posteriormente pasamos a grado 3, donde no hay vencimiento de resistencia ni vencimiento de la gravedad, únicamente movimiento a favor de la gravedad. Posteriormente pasamos a grado 1, donde se hará una palpación para ver si existe contracción en este músculo. Entonces sostenemos el antebrazo en el justo distal al codo. Con los dedos de la otra mano vamos a palpar el pronador redondo en el tercio posterior de la cara anterior del antebrazo, siguiendo un plano diagonal desde el cóndilo humeral interno hasta el borde externo del radio. Y ya en grado 0 es cuando no hay contracción, no hay movimiento y no se vence ni la resistencia ni la fuerza de gravedad. El pronador cuadrado se origina en lo que es en el cúbito, parte inferior, y se va a insertar lo que es en un cuarto en la cara anteroexterna del radio. Este pues va a ser lo que es pronación del antebrazo. Entonces, para valorar este músculo, mi paciente tiene una posición sedente, extremidades superiores al costado, rodillas juntas. La posición del terapeuta es al frente o al lado, con una mano en el codo y la otra en lo que es en el antebrazo. Grado 5, el antebrazo en pronación. Entonces voy a aplicar una resistencia máxima, no deje que le haga supinación. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora una resistencia moderada. 5, 4, 3, 2, 1. Y el grado 3, que es el paciente hace el movimiento sin ninguna resistencia. El grado 2 es a favor de la gravedad. El paciente va a hacer el movimiento, pronación. Ya el grado 1, el paciente hace un leve movimiento y se palpa lo que es el músculo. Y ya el grado 0 es cuando no hay movimiento. Posición del paciente en grado 5. Decúbito supino con la punta de los dedos tocando ligeramente la parte posterior de la cabeza. Posición del terapeuta de pie al lado de la camilla, a la altura del tórax del paciente, para poder comprobar si las escápulas se separan de la camilla durante la prueba. Grado 5. El paciente consigue toda la amplitud del movimiento hasta que los ángulos inferiores de las escápulas se levantan de la camilla. Posteriormente pasamos a grado 4. Posición del paciente. Decúbito supino con las extremidades superiores cruzadas en aspa sobre el tórax. Posición del terapeuta, la misma que en grado 5. Inicialmente comenzaremos la prueba. El paciente consigue toda la amplitud del movimiento y levanta el tronco hasta que las escápulas están separadas de la camilla. La resistencia de las extremidades superiores disminuye cuando se mantiene en posición cruzada en aspa sobre el tórax. Posteriormente pasamos a grado 3. Posición del paciente, decúbito supino con las extremidades superiores en extensión completa por encima del plano del cuerpo.
El paciente consigue toda la amplitud del movimiento y levanta el tronco hasta que los ángulos inferiores de las escápulas están separadas de la camilla. Posteriormente, grado 2. Para evaluar grado 2, la posición del paciente de decúbito supino con las extremidades superiores colocadas a los lados de las rodillas, flexionadas. Posición del terapeuta de pie al lado de la camilla. La mano usada para palpar se coloca en línea media del tórax sobre la línea alba y los 4 dedos de las ambas manos se usan para palpar el recto del abdomen. Y posteriormente, grado 1, se dan unas secuencias para saber si hay contracción. En la secuencia 1 hay elevación de la cabeza. Al paciente se le pide que alce la cabeza mientras hay una compresión en el recto. Y posteriormente, si no hay contracción visible ni palpable, será grado 0. El oblicuo interno y el oblicuo externo y el transverso del abdomen cumplen la misma función, que es la flexión de tronco con rotación. Entonces, el externo se origina en lo que es la costilla de la 9 a la 12 y se va a insertar lo que es en la cresta ilíaca. Lo que es el oblicuo interno se origina en lo que es cresta ilíaca, ligamento inguinal, y se va a insertar lo que es de la 9 a la 12 costilla. También se va a insertar lo que es en la línea alba y en la línea pectínea. El transverso igual se origina en lo que es cresta ilíaca, ligamento inguinal y las 6 costillas inferiores. Se inserta también lo que es en el pubis, borde superior, y línea alba y pectínea. Entonces, para valoración de estos músculos, el paciente va a hacer flexión con rotación. Entonces, para el grado 5, el paciente va a poner sus manos en la parte posterior del cuello y va a hacer flexión con rotación. Ahora hacia el otro lado. El grado 4, el paciente va a tener las manos cruzadas en la parte ventral y va a hacer rotación con flexión. Y el grado 3, los brazos van a ser extendidos en extensión y va a ser flexión con rotación. Como observamos, el paciente levanta tanto como hombro, cabeza y el ángulo inferior, entonces cumple con la amplitud del movimiento. Y ahora vamos a hacer grado 2, que el paciente va a hacer flexión, y se palpa lo que es el oblicuo interno y el oblicuo externo. En el grado 1, el terapeuta ayuda al paciente a que haga una flexión con rotación. Entonces, la flexión y rotación. Entonces, ahí se puede palpar lo que es el oblicuo interno, que es por el lado donde se gira.
y el oblicuo externo es por el lado contrario. Y ya grado 0 es cuando no hay movimiento. Diafragma, posición del paciente, decúbito supino, posición del terapeuta, al frente del tórax del paciente con una mano justo en las apófisis cispoides y con la otra al frente. Comenzaremos grado 5, resistencia máxima. Respire profundo. Mantenga. Una vez el paciente ya no pueda resistir, pasamos a grado 4, resistencia moderada. Respire profundo. Si el paciente no puede resistir, pasamos a grado 3, donde únicamente le pedimos al paciente que realice la inhalación y exhalación. Inhale, exhale, inhale, exhale. Luego pasamos a grado 2, donde hay una elevación epigástrica que es visible sin que se consiga la expansión inspiratoria completa. Luego pasamos a grado 1, que es donde la contracción se siente bajo la cara interna de las últimas costillas y es palpable, siempre que los músculos abdominales estén relajados. Y grado 0 es cuando no hay elevación epigástrica ni contracción palpable del diafragma.